decir a algunos que están ingresando ahora. Damos unos minutitos y empezamos, ¿sí? Bueno, profe. Gracias. Bueno, igual que siempre, vamos a ir a... les voy a dar un pantallazo, igual que la clase del miércoles pasado, un pantallazo de la primera etapa del proceso contable, la revelación. Voy a ir comentándoles, es un tema resumido, abreviado, cortito, y mientras yo voy comentándolo, ustedes les pido que si tienen alguna duda o que se hayan quedado en algo, me corten hablando o activando el audio y pidiéndome o preguntándome lo que sea, o si no, por chat. Por ahí si activan el audio y me dicen mejor, porque yo puedo que me concentre en lo que estoy diciendo y no mire el chat, entonces ustedes me interrumpen mejor, ¿sí? Bueno, a ver. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que comentamos el miércoles pasado, también breve porque el profe Marcos Roca ha subido, como les puse en el mensaje, a la plataforma un trabajo práctico. Entonces, hoy miércoles damos esta parte mía y también a ustedes les quedaría para hacer el práctico que él ha subido. Bueno, ¿alguien me puede dar así se anima a darme un pantallazo bien precario al menos de lo que hablamos el miércoles pasado? ¿Se acuerda alguien? Para que me comente sobre el proceso contable. ¿Cómo los reto siempre yo a actos de valentía, a romper con la vergüenza? Vamos, sin miedo porque no voy a evaluar. Lo que recuerden es para saber si estamos en tema o no. O al menos para saber si me escuchan. El único que me ha respondido hasta ahora ha sido Juan Espín. ¿Hay alguien más que me está escuchando? ¿Se pueden presentar uno a uno por las dudas si me quedo tranquilo que me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Bien. Bueno, Se escucha, profe. bueno, gracias. Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez no me escucha o Lourdes Sánchez no está. Bueno, vamos a avanzar. Sí, profe, lo escucha. Bueno, gracias Lourdes. Por las dudas y para reafirmar el principio de lo que hablamos, rebobino rápidamente. Acordémonos que nosotros estamos considerando, pisemos la tierra y veamos en qué estamos. Queremos ser algún tipo de actor o gestor en lo gastronómico o en lo hotelero, ya sea con un emprendimiento propio o como parte de una organización. Y como parte de esta capacitación que nosotros estamos desarrollando, para que podamos ser capaces de hacer algún trabajo de este tipo en una organización, tenemos que conocer algunas de las patas, de las herramientas que nos van a hacer falta, entre las que está la contabilidad. La contabilidad me va a hacer falta porque, como ya repasamos el miércoles pasado, es una herramienta que me ayuda a tomar decisiones. En el ente en donde yo esté trabajando, sea propio o al que pertenezca con algún vínculo de dependencia o de algún otro, yo voy a tomar decisiones y me tengo que basar en la información de la contabilidad. La contabilidad que es el proceso, el registro ordenado de las operaciones del ente que me facilita o que me da información útil de carácter patrimonial, de carácter económica, de carácter financiera. Acuérdense de esas tres cosas que después tendrán su significado que explicar y que son útiles para que yo decida. Esa contabilidad no nace sola, ni como por arte de magia, ni aparece en una pantalla de una computadora porque sí, sino que lleva un proceso.
El proceso tiene 5 etapas. La primera, el inicio con la que arranca, es la revelación, luego continúa con la clasificación, luego la valuación, posteriormente la registración y finalmente la exposición, y ahí termina el proceso contable, donde en la exposición vemos esa información útil. Al principio, la información que podamos nosotros tener es inútil porque no nos da información útil para poder tomar una decisión. Es útil recién al final, cuando ha sido procesada. Para empezar, vamos a ver la primera etapa, la etapa de la revelación. Ahora rápidamente la vemos, aunque no nos va a alcanzar para verla toda. Vamos a hacer comentarios de algunos elementos de este punto y el miércoles que viene continuaremos. Quizás las otras etapas sean más cortas, pero esta nos va a llevar más de una clase. Bueno, la revelación, digamos, vendría a ser como el punto de partida del proceso contable y consiste en tomar conocimiento de que se ha producido un hecho económico que puede afectarme patrimonialmente al ente, ¿está bien? O que me afecta al ente donde el que trabajo. En el ente donde yo trabajo se producen hechos de todo tipo. A mí, ahora, lo que estamos analizando son los hechos económicos, no me interesa ningún otro. No me interesa si hoy mi empleado vino despeinado, o mi secretaria se pintó las uñas o no se las pintó, o si chocó un auto en la esquina. Lo que me interesa son los hechos económicos que afectan al patrimonio o que lo pueden afectar. Porque pueden aumentar, lo pueden disminuir, lo aumentan o lo disminuyen. Algo que afecte el patrimonio del ente. Yo me tengo que enterar primero qué ha pasado y lo tengo que captar y meter al proceso, lo tengo que empezar a procesar contablemente. ¿Cómo lo hago? Primero, en la etapa de la revelación. Se me tiene que revelar, se tiene que quitar el velo y se me tiene que mostrar a mí qué ha pasado en mi patrimonio. Yo eso lo detecto con un elemento fundamental de esta etapa. ¿Alguien se acuerda cuál es ese elemento fundamental en esta primera etapa de la revelación que mencionamos? En cada etapa había un elemento. En la revelación, ¿cuál sería el protagonista? Ese elemento que para mí me va a ayudar a revelar un hecho económico. ¿Se acuerdan? El comprobante. Sí, señor. Muy bien, Jesús. El comprobante, que es el elemento respaldatorio o el documento respaldatorio o el documento contable que me está atestiguando que se está produciendo un hecho. El hecho en sí es algo abstracto, pero no puede quedar en el aire, no puede quedar así de abstracto. Tiene que llegarme a mí de manera concreta. Y el vehículo donde me llega es el comprobante. El comprobante es el soporte de esa información. A mí me llega la información de que mi patrimonio ha aumentado porque he tenido una venta, porque me encuentro con un comprobante de venta. Puede ser la factura o puede ser un remito que me demuestra ese comprobante, el ejemplo del remito, me demuestra que se ha generado una venta. Yo le he entregado mercadería o le he prestado un servicio a mi cliente y se ha generado una venta. Una venta es un ingreso. Un ingreso me aumenta el patrimonio. Como me aumenta el patrimonio, estamos ante un hecho económico que me modifica el patrimonio. Y lo leo, lo revelo, lo detecto a través del comprobante factura o del comprobante remito. Luego vamos a ver, no hoy, el próximo miércoles o el siguiente, ya vemos, depende de los tiempos, los distintos ejemplos o conocer los conceptos de los comprobantes que tenemos que manejar. Más allá de que no seamos contadores, siendo hoteleros, gastronómicos, lo que sea, nos vamos a encontrar, y aún sin tener esta especialidad, para cualquiera de nosotros, digamos, es común que nos choquemos y nos encontremos con comprobantes económicos, con documentos respaldatorios. Bueno, tenemos que conocerlos. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Cómo se arman? Y saber manejarlos y utilizarlos eficientemente como actores de esta organización gastronómica u hotelera que manejemos. Entonces, van a encontrarse que está la factura, que revela una venta, el remito, que revela que se ha entregado una mercadería o que hemos recibido una mercadería, está la factura de venta y también está la factura de compra, está el recibo de cobro o el recibo de pago por algo que nosotros abonamos, están los cheques, los pagarés,
en fin, los contratos, bueno, esos son los documentos respaldatorios o los documentos contables. A eso nos referimos cuando hablamos de comprobante. El comprobante es el protagonista en la etapa de la revelación. El comprobante es el que nos revela el hecho económico que está afectando el patrimonio de nuestro ente, que está afectando o que lo puede afectar. ¿Está bien? Entonces, teniendo en claro eso, nosotros vamos a ver primero las clases de revelación. Las clases de revelación en función de distintos criterios de división. La revelación de un hecho económico tiene distintas características. Primero y antes que nada vamos a aclarar que, como siempre, nosotros nos vamos a basar en hechos económicos, como dije al principio, no en hechos que no son económicos. Pero aún así, hay hechos económicos que tampoco nos importan contablemente porque no tienen que ver con la modificación del patrimonio. Puede haber un hecho económico cuando nos encontremos en nuestro escritorio o de nuestra oficina o en el mostrador de nuestro negocio un presupuesto de un proveedor que me ha pasado por la venta de insumos para mi negocio. Si yo tengo una pizzería, tengo que comprar harina y como tengo que hacer una compra grande, pedí presupuestos al molino tal, al molino cual y al otro molino. Entonces me acercaron los presupuestos para que yo evalúe a cuál le compro y me lo dejaron en mi escritorio. Tengo un presupuesto por la compra de 100 bolsas de harina de tantas X, de tantos kilos. Bueno, la miro y ese comprobante, de algún modo, me está informando sobre un hecho económico, pero ese hecho económico no me está modificando el patrimonio. Yo estoy viendo un presupuesto de una posible compra de mercadería, pero que no la estoy concretando la compra. Si no la estoy concretando, esa información no me interesa procesarla contablemente. Me interesa procesarla contablemente recién cuando yo acepte la compra, cuando yo le confirme el pedido al proveedor y le pida sí, deme las 100 bolsas de harina que me ha cotizado porque las voy a comprar. Si le confirmo esa compra, entonces ya la emisión del comprobante que documente esa compra, por ejemplo, la factura de compra, o me la traen al negocio y yo firmo ese remito, ya me está documentando un hecho económico que modifica mi patrimonio porque en el patrimonio van a ingresar, por ejemplo, bienes, que son los insumos, la harina, por ejemplo, o se me va a generar una deuda, que es un pasivo, que es la obligación de pago al proveedor, al molino, por la harina que me vendió. Entonces son transformaciones del patrimonio. Esos sí son hechos económicos que modifican el patrimonio. Pero los hechos económicos que no modifican el patrimonio no me interesan contablemente. El presupuesto es un ejemplo de algo que no entra al sistema de información contable. No da inicio proceso contable con eso porque no lo vamos a utilizar. O sea que, a ver si queda claro, nos encontramos con un ejemplo de ese tipo, un presupuesto, y eso no entra al proceso contable. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, nos encontramos con una publicidad, una propaganda, o también que me anuncia, qué sé yo, tenemos una computadora, una PC que vamos a vender en oferta a 30.000 pesos, bueno, perfecto, me llegó ese boleto, ese volante, pero no ese volante o cualquier papelito que me esté documentando una información económica porque me anuncia un producto que me puede servir realmente al negocio, pero como no lo voy a efectivizar a esa compra, entonces no puedo ingresarlo al proceso contable, no corresponde. ¿Está bien? O por ejemplo, acciones nuestras, cuando yo tomo la decisión de, por ejemplo, dar de baja hasta el proveedor, que siempre me cobra muy caro, me cotiza muy caro, bueno, no lo voy a contratar, tomo esa decisión de no contratarlo, bueno, eso no es un hecho económico, porque no me va a modificar el patrimonio. Si yo modifico la lista de precios, si yo estoy en mi pizzería y digo, bueno, no, con esta inflación el precio de la pizza lo voy a aumentar, acá lo tenía en 300, lo voy a subir a 400, la pachata la tenía 500, lo voy a subir a 600, y modifico mi lista de precios, son situaciones económicas,
son hechos económicos que estoy generando en mi ente, pero no están modificando mi patrimonio todavía. Yo estoy solamente reordenando mi información, que es económica, pero no entra al sistema de información contable esa información, porque no es una transformación del patrimonio. ¿Se entiende cuándo un hecho económico me interesa para la contabilidad y cuándo no? Sí, profe. Bueno, espero que sí. Ustedes me van cortando cualquier cosa. Bueno, bajo esa hipótesis, todos los hechos económicos que me transforman el patrimonio son, o que me pueden transformar el patrimonio, son los que entran en el sistema de información contable en la etapa de revelación y que tenemos dos tipos de revelaciones. La podemos clasificar según el ente donde se genera o el ámbito geográfico donde se origina la información y según la existencia o no de comprobante respaldatorio. Vamos con la primera parte. ¿Cómo se clasifica la revelación en función del ente o del ámbito geográfico donde se genera? Se clasifica en revelación externa y revelación interna. La revelación interna es la que se genera dentro del ente. Es decir, que el mismo ente es el que está generando información contable. Esa información que genera el ente puede ser con intervención de terceros o sin intervención de terceros. La generación de información desde el interior del ente que requiere intervención de terceros es aquella que necesita indefectiblemente de la aceptación, de la participación de un tercero. Acordémonos que un tercero es un sujeto que es ajeno a nuestro ente, ajeno a la organización. Por ejemplo, un proveedor, un cliente, no alguien que está perteneciendo a la organización. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo del envío de mercaderías a un cliente, como mencionaba en un ejemplo recién, envío mercaderías, me hicieron un pedido de 20 pizzas para un evento, las llevo, seguimos con el ejemplo de la pizzería, ¿no? Vamos a manejarnos, es lo que primero se me ocurre. Lo llevo al evento, la entrego, alguien me recibe esas pizzas, me firma un remito, bueno, ese remito me está documentando un hecho económico que transforma el patrimonio y está interviniendo un tercero porque la persona que me lo recibió me está firmando de aceptación. O sea que está conforme con la recepción de esas 20 pizzas. Ahí ha habido un hecho económico, una revelación de un hecho económico que ha requerido de la intervención de un tercero. Alguien de afuera que ha firmado, ha recibido la mercadería, la ha aceptado. Ese es un requisito para que se perfeccione la operación. La operación de compra o la operación de venta se dice que es tal, que ya está cerrada, ya está perfeccionada, está perfecta, cuando ha aceptado la otra parte, el tercero. En el caso del ejemplo del envío de las pizzas al evento que se está por celebrar o está celebrando, entonces quien recibe ya está sellando, ya está perfeccionando esa operación de compra. Cuando, por ejemplo, yo tengo que hacer un depósito en el banco, tengo dinero, me he cobrado mucho efectivo y no lo puedo tener en caja, que como regla administrativa de orden y de seguridad, conviene ir teniendo el dinero en banco y no en disponibilidad en el negocio. Entonces, si yo lo deposito en el banco, el cajero, ya sea automático o persona física, me da un ticket sellado o un ticket con una constancia de intervención del banco. Bueno, hay un hecho económico que también se revela internamente porque es el ente el que lo está generando, soy yo propietario o mi empleado quien está haciendo el depósito por parte del ente, es decir, que el ámbito geográfico donde se genera es en el ente, y que requiere de la intervención de un tercero, es decir, el banco con su cajero automático o cajero de persona física me está aceptando el dinero, lo está recibiendo, me da el ticket de conformidad. Ese ticket de conformidad, esa boleta de depósito, ese es el nombre del comprobante, la boleta de depósito, intervenida por el tercero, el señor banco, es una revelación interna, porque lo originé yo, pero que requiere de la
aceptación, la intervención del tercero, en este caso el banco. Ya les he dado dos ejemplos. El ejemplo del envío de una mercadería que me da la conformidad del cliente, el ejemplo de un depósito de dinero en el banco que me da la conformidad del banco, la emisión de un cheque que lo firmo yo, pero que el banco ya previamente me ha autorizado con la chequera que me ha otorgado para dar órdenes de pago, para que alguien más las cobre. El pago de sueldos, yo puedo pagarle a mi empleado, le hago firmar el recibo de sueldo, entonces tengo una generación de información desde el origen, desde el interior del ente, y alguien de afuera, el empleado, que es un tercero, me firma de aceptado que está cobrando su haber. Esos son casos de la revelación interna que requiere intervención de un tercero. Y después está la revelación interna que no requiere intervención de terceros. Bueno, en este caso son situaciones donde el hecho económico que modifica el patrimonio o que lo puede modificar, no hace falta que lo acepte nadie. Simplemente unilateralmente yo como ente o el responsable del ente lo determina. Por ejemplo, si yo tengo una computadora obsoleta que ha cambiado, ha quedado desactualizada, poca memoria, no le entran software nuevos, no le puede entrar el Windows 10, en fin. Entonces, y no la voy a utilizar y la tengo que dar de baja, entonces simplemente decreto que eso lo elimino de mis cuentas. Ya no tengo un valor mobiliario, no tengo el bien equipo de cómputo por 20.000 pesos que lo tenía en mi contabilidad, porque ya no la voy a poder usar. Estoy mintiendo en mi contabilidad si digo que tengo, porque realmente no me sirve esa computadora, la voy a descartar, la voy a tirar. Entonces, unilateralmente, sin que me lo acepte ningún tercero, ningún extraño a la administración, yo estoy decretando que ese hecho económico está afectándome el patrimonio y la revelación parte del interior del ente y no necesita ninguna intervención del tercero. Es un ejemplo, ¿no? Puedo dar de baja un bien, puedo disminuirlo porque se ha depreciado, porque en lugar de deshacerme de la computadora, lo que puedo hacer a lo mejor es seguir utilizándola, pero la evalúo a un menor valor, la deprecio, la amortizo. O puedo hacer también que yo genere por una decisión unilateral una compensación a mis empleados. Este mes que tuvimos éxito porque vendimos mucho en premio a los empleados, determino que se va a otorgar una gratificación. Entonces, determino que a todos los empleados se van a pagar 10.000 pesos más en concepto de premio o gratificación, y eso lo decreta el dueño, el gerente de recursos humanos, el responsable, y listo. Ya no hace falta que venga ni el cliente ni el proveedor a darme un ok. Esto lo determino yo como ente. Entonces también, esa sería una revelación interna porque se origina en el ente y que no requiere intervención de terceros. Entonces, resumiendo, no sé si se entiende, dentro de la clasificación de la revelación, dentro del ámbito geográfico, está la revelación interna, que se genera en el interior del ente, que es el mismo ente que la origina, y que puede tener dos opciones. O que necesita la intervención de un tercero para que la operación se perfeccione, o que no necesita la intervención de un tercero. ¿Está? Después trataría de hacerle un cuadrito resumido para que les sea más fácil el repaso. Espero que por lo menos los conceptos ahora vayan quedando. La otra revelación es la revelación externa. La revelación externa, a diferencia de esta, ya no se origina en el ente, sino se origina fuera del ente. El tercero, es decir, la persona que no pertenece a la organización. Y también pueden ser con o sin intervención de la contraparte. En este caso, cuando es una revelación externa, tenemos la revelación que se ha originado por alguien de afuera y que puede ser que requiera la intervención del ente, ¿está bien? O la revelación externa que se ha generado por alguien de afuera, por un tercero, y que no requiere
la intervención del ente. Entonces, la revelación externa, por naturaleza, es la que se origina fuera del ente. Y están las que requieren la intervención del ente, que son los mismos ejemplos que hemos hablado recién en la revelación interna, pero al revés. En lugar de venir del lado del ente, vienen de afuera. Es decir, por ejemplo, cuando un proveedor me envía mercaderías a mí, me llega a mí la harina con un remito, yo lo firmo de recibido, lo acepto y estoy ya completando con mi intervención, con la intervención del ente, esa modificación de patrimonio, que es un hecho económico que me transforma en mi patrimonio, pero que está generado desde el exterior. O sea, el proveedor emitió el remito y me trajo la mercadería. Y yo lo estoy aceptando. Esa es una revelación externa que requiere mi intervención. O alguien que me envía una nota de deuda informando que se me han generado intereses por mora en el pago de una obligación. Yo recibo esa notificación, estoy aceptando esa realidad, entonces estoy participando en esa generación de información originada desde el exterior, una revelación externa, y que intervengo yo aceptándola. Bueno, también están las que no requieren mi intervención. Bueno, por ejemplo, cuando son casos en los que el ente no tiene más que aceptar lo que viene de afuera. El típico caso de los impuestos, o las tasas o los servicios públicos que genera el Estado. Si, por ejemplo, el Estado, el gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, dicta una norma en la cual, por ejemplo, a partir del día de hoy se van a pagar impuestos a nivel municipal, por ejemplo, o impuestos por el uso de publicidad de determinada manera, bueno, entonces yo estoy ahí, me está impactando, se me está produciendo una modificación en mi patrimonio, o sea, de pronto voy a tener una pérdida porque es un gasto que me disminuye el patrimonio, ese nuevo impuesto que se me incorpora como obligación, y no estoy aceptando. O sea, el origen de la modificación del patrimonio vino de afuera, lo impuso el gobierno municipal. No estoy interviniendo yo para nada. Así que es una modificación del patrimonio externa sin intervención del ente. Así pasa con todos los impuestos, las tasas de servicios municipales, o los impuestos que se dictan, el gobierno de la provincia o de la nación dicta y unilateralmente provocan una modificación en el patrimonio de los entes y el ente no interviene. Bueno, esas serían las dos clases de revelaciones desde el punto de vista del ámbito geográfico donde se origina. La revelación externa, con y sin intervención de terceros, y la revelación externa con y sin intervención del ente. Luego, la otra clasificación es en función de la existencia o no de documentación respaldatoria. Si en la modificación del hecho económico existe un comprobante, existe un documento, bueno, entonces esa es la revelación explícita, porque existe expresamente un comprobante que documenta o respalda la modificación del patrimonio. Si no existe un comprobante que respalde el hecho económico, se trata de una documentación implícita. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, la mayoría de los casos que hemos nombrado generalmente son revelaciones explícitas porque casi siempre debe haber un comprobante respaldatorio. Es muy raro que se manejen modificaciones económicas de hecho de forma verbal. Siempre tenemos que documentarla y respaldarla con un comprobante. Pero pueden ser, bueno, todas las compras, las ventas, los pagos, los recibos, están respaldando ese hecho económico. Pero puede ser que existan modificaciones del patrimonio que no estén, que existan, que sean reales, mi patrimonio se modifica, pero no tengan un comprobante. Y son el mismo ejemplo que mencioné recién
de las normas que dictan los gobiernos. Si un gobierno determina un impuesto, bueno, no hay un comprobante que me acredite o que me respalde directamente, específicamente, ese acuerdo entre partes, entre el gobierno y el ente, y yo. No. Se trata de una norma general que a lo sumo lo que podemos conseguir es una fotocopia, una copia de la ley o del decreto que estableció esa obligación, pero es una documentación a nivel general, no hay un comprobante específico para mi ente. Entonces, esas son eh, revelaciones implícitas, porque implícitamente, aunque no tengamos un comprobante, una factura, un contrato, un recibo, un cheque, una boleta de depósito, lo que sea, aunque no lo tengamos, implícitamente está modificando mi patrimonio. Se ha generado en un ente que tiene la potestad de hacerlo sin mi intervención y no hay comprobante. Esas son las clases de revelaciones en función de la existencia o no de documentos.